El llamado de la selva. Desde pequeño, la selva me había llamado con un murmullo que no entendía del todo, un eco lejano que parecía atravesar mi corazón antes que mis oídos. Vivía en el pueblo al borde de la ciudad, rodeado de cemento, polvo y rutinas que me asfixiaban, y sentía que cada día desperdiciado me alejaba de algo vital, invisible, que mi alma necesitaba. Por eso decidí dejarlo todo, trabajo, familia y comodidades para buscar lo que el mundo moderno me negaba: progreso, conocimiento y un encuentro conmigo mismo en la profundidad de la naturaleza. No fue un viaje fácil. La selva no se ofrece a cualquiera. Sus caminos no están escritos en mapas ni señales de tránsito. Solo quien escucha con el corazón puede percibir el sendero correcto. Caminé durante horas por senderos polvorientos y quebradas cubiertas de neblina, con la mochila cargada de provisiones y la mente alerta, consciente de que cada sombra podía ocultar algo que no pertenecía al mundo de los vivos, algo que se movía al ritmo secreto de la selva. Los primeros animales que encontré no fueron agresivos, pero sí me hicieron sentir que estaba siendo observado: monos que callaban al mirarme, aves que detuvieron su canto y un jaguar lejano que se deslizó entre la maleza sin dejar rastro, solo un susurro de hojas rotas. Todo parecía una advertencia silenciosa, como si la selva dijera: aquí no eres dueño de nada, respeta lo que habita y escucha antes de actuar. Durante la tarde, llegué a un claro donde el sol se filtraba a través de los árboles gigantes, iluminando un pequeño río. Allí me senté a descansar, dejando que el murmullo del agua y el canto de los pájaros calmaran mi corazón. Pero incluso en esa calma, sentía algo más: un zumbido en el aire, un eco que parecía llamarme por mi nombre, suave, casi imperceptible, como si la propia selva respirara y reconociera mi presencia. Fue entonces cuando vi la primera señal clara: un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y raíces, dispuesto como un altar. No había rastros de humanidad reciente, pero el aire alrededor del círculo estaba cargado de energía. Una sensación de respeto y temor me recorrió. Entendí que había llegado a un lugar sagrado, protegido por fuerzas que no podía comprender del todo. Aquel primer contacto con lo antiguo me hizo sentir vivo, pero también vulnerable. Supe que mi viaje no sería solo físico, sino espiritual. Cada paso en la selva sería una prueba, y cada susurro, una lección que debía aprender. Mientras el sol caía y las sombras se alargaban, comprendí que estaba entrando en un mundo donde lo visible y lo invisible coexisten, donde la vida y la muerte bailan juntas, y donde solo quienes escuchan pueden descubrir los secretos que los árboles y el viento guardan desde tiempos inmemoriales. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Algo me decía que esta selva no solo cambiaría mi camino, sino que me transformaría por completo. El llamado había comenzado. La selva se volvió más densa mientras avanzaba. Cada paso hacía crujir ramas bajo mis pies, y el aroma húmedo de la tierra y la vegetación me envolvía como un manto invisible. Allí, en el corazón de aquel territorio ancestral, comprendí que no estaba solo. La selva tenía ojos, oídos y un latido propio que parecía sincronizarse con el mío. Mientras caminaba, observé figuras que se desvanecían entre la niebla, sombras que no eran animales ni humanos, pero que se movían con propósito. Una vez, un ciervo se detuvo en medio del sendero y me miró fijamente, con ojos que reflejaban conocimiento antiguo. Luego, en un instante, desapareció sin dejar rastro. Cada manifestación me recordaba que la selva era consciente, y que debía avanzar con respeto y cautela. El primer contacto sobrenatural ocurrió cerca de un río que cortaba el bosque. La corriente corría con fuerza, pero lo que llamó mi atención fue un sonido extraño, un susurro que parecía emanar de las aguas mismas. Me arrodillé, tocando la superficie del río, y escuché mi nombre pronunciado con claridad. Era un sonido profundo, resonante, que parecía salir del corazón de la tierra. «Has llegado lejos, hijo del mundo moderno», dijo la voz. Pero la selva no es amiga de quienes buscan poder sin humildad. Me incorporé de un salto, sin encontrar a nadie. El aire estaba cargado de electricidad, y una brisa fresca me rozó la cara. Entonces apareció el primer guardián, un jaguar negro, pero distinto a cualquier animal que hubiera visto. Sus ojos dorados brillaban con inteligencia sobrenatural, y su presencia imponía un respeto absoluto.
Para avanzar, debes comprender, dijo el jaguar, en un lenguaje que no usaba palabras humanas, sino imágenes y sensaciones que penetraban directamente en mi mente. La selva guarda secretos que los hombres olvidaron. Cada árbol, cada río, cada roca, está vivo. Ellos sienten, recuerdan y juzgan. El mensaje era claro: cualquier paso en falso sería castigado. Debía escuchar, observar y actuar con el corazón puro. Comprendí que la selva no ofrecía sus misterios a quien venía solo por ambición o curiosidad superficial. Mi búsqueda de progreso y conocimiento debía alinearse con su ley ancestral. Esa noche, mientras acampaba junto a un claro iluminado por la luna, los murmullos se hicieron más intensos. Voces que no pertenecían a ningún idioma conocido me llamaban, mezclándose con los sonidos naturales del bosque, el viento entre las hojas, el canto de los grillos y el agua del río. Cada susurro contenía mensajes y advertencias. Una repetía con insistencia: respeta los ritmos del bosque. No perturbe el equilibrio. No rompas lo que la selva custodia desde siempre. Me dormí con el corazón latiendo al ritmo de esos murmullos, consciente de que mi viaje apenas comenzaba, y que la selva misma sería la maestra más exigente que jamás conocería. Con cada amanecer, la selva parecía despertarse no solo ante mis ojos, sino también ante mi alma. Los árboles se inclinaban ligeramente como si me reconocieran, y los sonidos cotidianos, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el correr del río, se mezclaban con susurros apenas perceptibles, mensajes que no provenían de lo visible, sino de algo más profundo, más antiguo. Los guardianes del bosque comenzaron a aparecer en formas menos literales. No siempre eran jaguares ni animales concretos. A veces eran sombras que se movían entre los troncos, a veces eran reflejos en el agua que imitaban mis gestos con un leve desfase, como si alguien más estuviera aprendiendo de mí mientras yo aprendía de ellos. En cada manifestación había una advertencia y una enseñanza. Una tarde, mientras avanzaba por un sendero cubierto de lianas, sentí una presencia detrás de mí. No había ruido, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Me giré lentamente y vi un grupo de luces pequeñas, danzantes entre los árboles, como luciérnagas, pero con un brillo más intenso, casi sagrado. Sus movimientos formaban símbolos que yo no comprendía del todo, pero podía sentir el mensaje: observa, escucha, aprende. Me acerqué al río y noté algo aún más inquietante: mi reflejo en el agua no siempre coincidía con mis movimientos. Por momentos parecía moverse con voluntad propia, mostrando emociones que yo no sentía en ese instante: miedo, alerta, serenidad. Comprendí que estaba frente a una puerta entre mi mundo y el mundo de los espíritus de la selva, y que esa puerta estaba viva, respirando conmigo y observándome. Por la noche, los sonidos del bosque se transformaban. Lo que durante el día parecía ruido natural, en la oscuridad adquiría sentido. El aullido de un lobo lejano era un mensaje de advertencia, el crujir de las ramas una señal de presencia invisible, y el viento que atravesaba las copas de los árboles traía palabras susurradas, suaves y claras. No temas al que no puedes ver, confía en lo que sientes, la selva guía a quienes buscan con respeto. Dormí esa noche junto a un árbol ancestral, sintiendo como las raíces parecían abrazarme, sostenerme. Por primera vez, comprendí que la selva no era un espacio físico solamente, era un ser consciente, un espíritu colectivo que vivía en cada hoja, cada piedra, cada gota de agua. Cada señal que recibía no era coincidencia, era comunicación directa con fuerzas que existían desde antes de que los hombres caminaran por esos senderos. Esa conexión despertó algo en mí, una sensibilidad nueva. Pude percibir las emociones de los animales, la historia del río, la memoria de los árboles. Cada presencia era un fragmento de conocimiento que se ofrecía a quien supiera mirar con el corazón y escuchar más allá del oído. Entendí entonces que mi viaje no solo sería físico, sería un aprendizaje espiritual. La selva me había aceptado como aprendiz, pero también me advertía: la sabiduría tiene un precio, y el equilibrio siempre debe ser respetado, pues romperlo atrae consecuencias que los humanos no estamos preparados para enfrentar. Las noches en la selva se volvieron más profundas, densas y palpables. Cada sombra parecía moverse con intención, y cada crujido, cada murmullo del viento, contenía un mensaje oculto.
Era como si los árboles y las corrientes de agua hubieran despertado con conciencia propia, observándome, evaluándome, decidiendo si estaba listo para escuchar lo que guardaban desde tiempos inmemoriales. Una noche, mientras acampaba cerca de un antiguo árbol que se alzaba más alto que cualquier otro, escuché el primer llamado claro. Una voz etérea, melodiosa y grave al mismo tiempo, me susurró por mi nombre. Era tan real que tuve que tocar mi rostro para comprobar que estaba despierto. David, dijo la voz. Has llegado hasta aquí, pero ¿estás dispuesto a mirar lo que otros temen? Frío y calor me recorrieron simultáneamente, y el jaguar que había visto días atrás apareció entre las sombras, sus ojos dorados fijos en los míos. No era un animal común, era un espíritu guardián, un maestro ancestral, y me señalaba con la mirada que debía seguir adelante, a pesar del miedo que comenzaba a arraigarse en mi corazón. Entonces llegaron las visiones. Cierres de ojos y apertura inmediata. Veía espíritus de antiguos chamanes moviéndose entre los árboles, escuchando sus cánticos, sintiendo como el aire mismo parecía vibrar con palabras que no podía pronunciar pero que entendía con claridad en el alma. Cada visión era una lección, y cada lección un recordatorio de que la selva no ofrece sus secretos a quien no respeta su ritmo y su ley. Debes enfrentar tus miedos, susurraba la voz. Cada sombra que ves es un reflejo de tu interior. Cada susurro, un espejo de tu alma. Solo quien reconoce su propia oscuridad puede caminar entre los espíritus sin perderse. El suelo tembló ligeramente, y la bruma comenzó a tomar formas humanas y animales al mismo tiempo, danzando alrededor de mí. Sentí un estremecimiento en la médula de mis huesos. Si daba un paso en falso, si dudaba, podía perderme en un mundo que no pertenece al tiempo ni a la lógica humana. El jaguar se acercó y tocó mi hombro con su cabeza, un gesto que sentí como un puente entre mi mundo y el de la selva. En ese instante comprendí la prueba. Debía avanzar sin rendirme al miedo, debía abrir los sentidos a lo invisible, y aceptar que la selva, con toda su fuerza, podía mostrar tanto belleza como terror. Pasé horas caminando por senderos que cambiaban de forma, guiados solo por intuición y susurros. Cada paso me acercaba más al corazón de la selva, y cada visión me enseñaba que la vida y la muerte, la luz y la sombra, la fuerza y la fragilidad, eran parte del mismo tejido. Cuando finalmente me detuve, exhausto y temblando, entendí algo que cambiaría mi viaje para siempre. No estaba siendo probado para obtener un premio, sino para comprender que el conocimiento y la sabiduría solo se ganan cuando aceptamos nuestra propia vulnerabilidad ante los espíritus y la naturaleza. El llamado de los espíritus no era una invitación, era una revelación de mi propia esencia y de los secretos que la selva custodiaba desde tiempos antiguos. Al amanecer, la niebla cubría la selva como un manto plateado que escondía y revelaba a la vez. Caminé entre raíces y troncos milenarios, sintiendo que cada paso me acercaba a un conocimiento que no podía obtener en libros ni ciudades. El aire estaba cargado de energía, y podía percibir el pulso de la tierra bajo mis pies, un latido que parecía responder al mío. Fue entonces cuando los guardianes antiguos se mostraron con claridad. No eran animales ni sombras, eran espíritus del bosque, seres que habían existido desde mucho antes de que el hombre caminara por estas tierras. Algunos tomaban la forma de jaguares y monos, otros de aves de plumas iridiscentes, y otros simplemente aparecían como luces suspendidas entre los árboles. Todos me observaban sin juicio, con la intención de enseñarme y medir mi respeto. Cerca de un claro, hallé un círculo de piedras talladas con símbolos que no reconocía, dispuestas en perfecta armonía con el entorno. El jaguar que me acompañaba desde el primer contacto se sentó en el borde del círculo y sus ojos dorados me hicieron comprender que ese era un lugar de rituales antiguos. Las piedras guardaban memorias de chamanes que habían conversado con los espíritus del bosque, invocando su sabiduría y pidiendo guía para el equilibrio de la vida. Sentí un impulso profundo, debía participar en aquel ritual para continuar mi aprendizaje. Recité mentalmente las palabras que surgían en mi corazón, respetando la cadencia de los árboles y el murmullo del río cercano. La energía del lugar se intensificó. Un viento suave recorrió el círculo y un susurro colectivo llenó mi mente. Solo quien se abre al conocimiento de la selva puede ver la verdad que otros niegan. Cerré los ojos y vi escenas de tiempos antiguos, chamanes invocando la lluvia, sanadores curando los suyos,
guardianes protegiendo la vida de la selva. Cada visión era un espejo de la armonía entre el hombre y la naturaleza, y también una advertencia: romper ese equilibrio trae desastres, muerte y desolación. Entonces comprendí que la selva me estaba enseñando un lenguaje que va más allá de las palabras. Los gestos de los animales, la disposición de las piedras, el fluir del agua y el viento, todo era un mensaje ancestral. Cada ritual era un recordatorio de la responsabilidad que tenemos de mantenernos conectados con lo sagrado y lo invisible. El jaguar se acercó y posó su cabeza sobre mi mano, transmitiéndome una sensación de fuerza y claridad. No necesitaba más explicación. La sabiduría chamánica no se aprende solo con la mente, se recibe con el corazón, con la aceptación de que somos parte de un todo mucho más vasto y eterno. Esa noche, mientras el fuego que encendí para protegerme crepitaba, entendí que los secretos de la selva ancestral no eran meros conocimientos, sino un pacto: vivir en armonía con la vida que nos rodea, escuchar a los espíritus que susurran en las hojas y respetar las leyes que rigen la existencia de todo lo que respira. La selva me había elegido como aprendiz, y con cada lección, sentí como mi espíritu se abría a la comprensión de su misterio y su poder. La noche había caído sobre la selva como un manto espeso de obsidiana. El aire parecía más denso, y cada sonido, desde el crujido de las hojas hasta el aullido lejano de un jaguar, retumbaba en los oídos del protagonista como un eco ancestral. El aprendiz sentía que algo se estaba gestando en el corazón mismo de la selva, un llamado ineludible, un juicio que debía enfrentar. Guiado por las visiones que le habían mostrado los espíritus, avanzó hacia un claro donde el fuego parecía arder sin ser encendido por manos humanas. El resplandor rojizo iluminaba figuras que se movían alrededor, siluetas que parecían humanas, pero sus rostros eran difusos, como si estuvieran hechos de humo y viento. Eran los guardianes antiguos, protectores del conocimiento escondido en las entrañas de la tierra y el follaje. El más alto de ellos habló con una voz grave que resonó no solo en el aire, sino dentro del pecho del joven. Has recorrido los senderos del silencio, has escuchado las voces del agua y has visto las sombras del tiempo. Pero ahora, para cruzar el umbral de la sabiduría, deberás enfrentar la prueba final: mirarte a ti mismo y vencer al espíritu que te ata. El aprendiz sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. De pronto, el fuego se alzó como un muro, y de entre las llamas emergió una figura idéntica a él. Era su propio reflejo, pero con los ojos encendidos de orgullo, miedo y duda. Ese doble lo miraba con desprecio, como si representara todos los pesos que había cargado en su vida, sus inseguridades, sus errores, su temor de no ser digno de caminar el camino de los sabios. El combate no fue físico, sino espiritual. El reflejo intentaba quebrarlo con palabras que resonaban como látigos. Eres débil. La selva no te ha aceptado, solo te ha tolerado. Nunca serás más que un extraño en estas tierras sagradas. El protagonista sintió el veneno de esas frases penetrar su corazón, pero recordó las enseñanzas de los abuelos, las palabras susurradas por las aves, el murmullo del río que siempre le habló de la paciencia y la humildad. Cerró los ojos, respiró profundamente, y comprendió que no debía luchar contra su sombra, sino abrazarla. Se acercó a su doble y lo rodeó con los brazos. En ese instante, el fuego se apagó, y el reflejo se deshizo en cenizas que el viento llevó lejos. La selva quedó en un silencio profundo, como si estuviera conteniendo la respiración. Luego, los guardianes asintieron. Has vencido no destruyendo, sino aceptando. Has comprendido que la fuerza del chamán no está en dominar, sino en reconocer la unidad de la sombra y la luz. Ahora tu espíritu ha cruzado el umbral. El joven cayó de rodillas, exhausto, pero con el corazón en calma. Sentía que la selva entera respiraba con él, que los árboles, los ríos y los animales lo reconocían ahora como parte de su propio pulso. Una transformación lo había tocado, y ya no era el mismo que había entrado en aquel sendero de misterio. La prueba final había sido superada. El amanecer se abrió como un canto suave sobre la selva. Rayos de sol dorado se filtraban entre las ramas, iluminando las gotas de rocío que parecían estrellas suspendidas en hojas verdes. El protagonista abrió los ojos y respiró profundamente. Ya no era el mismo que había cruzado la espesura en busca de respuestas. La prueba lo había transformado,
y la selva, con su silencio y su sabiduría, lo había reconocido. Los guardianes ya no estaban, pero su presencia permanecía en el aire como un murmullo eterno. Con cada paso hacia el pueblo, el aprendiz sentía que llevaba consigo no solo las voces y visiones de los espíritus, sino también una nueva claridad. Entendió que el verdadero viaje chamánico no era escapar de la vida cotidiana, sino aprender a escuchar lo sagrado en lo sencillo, en el río que canta, en el fuego que arde, en la palabra compartida. Al llegar a su comunidad, el silencio fue profundo. Los ancianos lo observaron, y sin necesidad de hablar, supieron que había cruzado el umbral que separa al buscador del que ha encontrado. El joven, con humildad, compartió lo aprendido. La selva nos enseña que no hay enemigo más grande que nuestro propio miedo, ni fuerza más poderosa que la reconciliación con la sombra. Somos raíz y cielo, somos agua y fuego, somos camino que nunca se rompe. Los niños lo miraron con ojos de asombro, los ancianos con respeto, y las mujeres con un gesto de esperanza. El círculo se cerraba, pero a la vez se abría. El aprendizaje no era un destino, sino un fluir eterno. Esa noche, bajo el cielo cubierto de estrellas, el aprendiz encendió un fuego ritual. Cantó con voz temblorosa, pero verdadera, y en el viento creyó escuchar nuevamente a la selva susurrándole: ahora eres parte de mí, y yo parte de ti. Camina, porque tu voz llevará adelante lo que aquí nació. Y así, el joven comprendió que su viaje no había sido solo suyo, sino de todos aquellos que buscan la raíz de lo sagrado en un mundo que a veces olvida escuchar. La selva habló y el hombre escuchó. El hombre habló, y la selva guardó su eco. Entre ambos nació un puente invisible, el puente del espíritu, donde cada sombra tiene su luz, y cada silencio guarda una voz. Porque al final, todo camino chamánico nos recuerda que no estamos separados de la tierra ni del cielo, sino tejidos en un mismo canto ancestral. Así concluye este viaje por la espesura, donde el viento se convirtió en maestro y las sombras en guías silenciosas. La selva, con sus cantos y guardianes, nos recordó que el espíritu humano no se encuentra en la huida del misterio, sino en abrazarlo con respeto. Cada hoja, cada susurro y cada visión revelan que lo sagrado sigue latiendo en el corazón de la tierra, esperando a quien tenga el valor de escuchar. Hemos caminado juntos por senderos antiguos, cruzado puentes invisibles entre el mundo material y el mundo espiritual. Y en ese cruce, hemos recordado que todo aprendizaje verdadero nace de la humildad y florece en el silencio del alma. Gracias por acompañarme en este relato de chamán, donde las historias no solo se cuentan, sino que respiran y se convierten en portales. Si esta historia resonó contigo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirla con aquellos que buscan lo místico. Tu apoyo mantiene viva la voz de los espíritus y alimenta la llama de este camino chamánico que recorremos juntos. Porque cada historia es un portal, y aquí en Chamán, siempre encontrarás la llave. Hasta el próximo encuentro, cuando otra voz ancestral nos llame desde el misterio.